Buenas noches, Corporativo Cipsa Trade se complace en presentar al doctor Ángel Emanuel Vega, que esta noche nos hablará sobre derrames pleurales crónicos y la utilidad del catéter pleural tunelizado. Se formó en Medicina General en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato en 2012, posteriormente Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Yucatán en 2016, se integra a la UNAM en 2019, donde se titula como neumólogo y posteriormente se integra a el programa de maestría y doctorado en la universidad, concluyendo en el 2021. Como médico neumólogo se ha subespecializado en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio como EPOC, asma, tos crónica, enfermedades intersticiales del pulmón, así como el diagnóstico de enfermedades del sueño como la apnea obstructiva del sueño. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Le escuchamos. Buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la presentación. Vamos a comenzar. Bien, la intención es hablar en relación a la utilidad del catéter pleural tunelizado. Como sabemos, su principal utilidad es en el manejo del derrame pleural maligno. De hecho, esa fue la intención de su diseño y es el foco del mayor desarrollo de ensayos clínicos, artículos y casos que se puedan publicar. En esta ocasión lo que queremos hablar es un poco más de qué otras cosas se puede utilizar. Esto en el contexto porque el catéter lo utilizamos en un paciente que tenía un quilotórax asociado a dasatinib, entonces en la literatura relativamente es poco frecuente el uso del catéter para el manejo del derrame pleural crónico, que yo lo llamaría así, aunque bueno, en la literatura no hay una definición de crónico, se considera como recurrente en el tiempo. Este derrame pleural que tiende a recurrir o que tiende a ser crónico es un reto para todos en cuestión de que tenemos un paciente con líquido en el espacio pleural que ocasiona disnea, que no va a resolver en el contexto normal o que no es el paciente que va a limitarse por medio de una cirugía y que por lo tanto va a tomar días de hospitalización, tiempos importantes en atención médica, costos hospitalarios y posibles comorbilidades por un internamiento a largo plazo con una sonda endopleural puesta. Como sabemos, las causas que ocasionan el derrame pleural a largo plazo son varias, principalmente oncológicas, hematológicas y algunas otras de causas metabólicas que conforme revisé algunos artículos para esta presentación, vimos o encontré algunas que pueden ser también utilizadas que a mí no se me hubiera ocurrido. El paciente, bueno, antes de todo debe ser evaluado de una manera integral, eso siempre es importante decir, o proponer un pleural tunelizado, siempre debemos de tener un abordaje terminado antes de todo. También por otro lado, bueno, la intención de esta plática es evaluar los diferentes escenarios en los cuales pudiéramos utilizar un catéter pleural tunelizado y adicionalmente generar controversia entre si se puede o no se puede utilizar en algunos otros escenarios. Ahora bien, como introducción general, el derrame pleural es algo frecuente, como siempre estadísticas mexicanas no tenemos. La referencia principal es Estados Unidos, pero pues es básicamente 1,5 millones de derrames al año en un país relativamente más grande en población que nosotros, pero las causas más comunes, como todos sabemos, son la malignidad, las principales cáncer de mama y a continuación las metástasis a pleura. Las enfermedades hematológicas como los linfomas, los mielomas pueden llegar a cursar con derrames. Y el otro es el paciente con derrame pleural no maligno, recurrente o crónico, dependiendo de la reacción. Y este se relaciona con enfermedades pulmonares asociadas principalmente a causa cardíaca, es el más común y el más estudiado, entre comillas, en la literatura de derrame pleural recurrente, los renales, los quilotórax, algunas inflamatorias idiopáticas y encontré
En algunos puntos el uso de empiema con colocación de drenaje pleural, ahí sinceramente yo no sería partidario de usar un pleural tunelizado para manejar un derrame pleural por empiema. Ahora, el derrame maligno, quiero hacer como una pequeña acotación para no dejar puntos en falso. Y el derrame pleural maligno es la principal fuente de uso de este catéter pleural tunelizado. Generalmente estos pacientes van a tener un derrame unilateral, pueden ser bilaterales hasta en el 15%, pulmón y mama son los 2/3 principales de los casos, y las opciones en las cuales debemos pensar en un pleural tunelizado en el contexto de malignidad son generalmente paliativas. Solo porque el paciente falló a pleurodesis quirúrgica y recurrió el derrame, son porque tiene un paciente pulmón atrapado que no es solucionable de manera quirúrgica por el ECOC, por las comorbilidades o por la sobrevida a largo plazo. Y en relación a la sobrevida, nosotros evaluamos esto por medio de una escala que se llama escala de Lent, en el cual si el paciente tiene más de 3 puntos, la sobrevida por arriba de los 60 días es de menos del 30% y por lo tanto se preferiría la colocación de un manejo paliativo por medio de un catéter y no tanto una proposición quirúrgica. Siempre hay que tener en cuenta que cirugía es la primera opción para el control del derrame, del intento de pleurodesis o de la liberación de un pulmón atrapado, y el catéter tunelizado queda como un manejo paliativo en el paciente oncológico. Lo importante es que aún sobre esto, prácticamente la mitad de los pacientes en quien se los pongamos va a tener una pleurodesis espontánea, y el uso de quimioterapia asociada al catéter no aumenta el riesgo de infección pleural más allá del riesgo descrito para el puro catéter. Entonces, ahora sí, hablando ya de los derrames no malignos, antes que otra cosa debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un abordaje general del paciente para llegar a una causa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el esquema descrito por la Sociedad Española de Neumología, por la CEPAR. Lo puse así porque es un algoritmo bien diseñado, es muy similar a todas las sociedades. Estamos hablando de la Sociedad Española, de las guías del CHES, de las guías de la ATS, y en general esta lo que nos dice es lo que todos hacemos en la práctica clínica. Tenemos un paciente con una imagen de derrame pleural, puede ser uni o bilateral. Debemos evaluar al paciente correctamente o hacer el diagnóstico diferencial, porque una imagen en placa puede ser diferencial de un tumor o de una telectasia. Pero ya que nos consta que tenemos una imagen y esa imagen es correspondiente de un derrame, entonces hay que hacer una toracocentesis, hay que obtener líquido, ese es siempre el primer paso. Las guías actuales todas nos refieren, usen el ultrasonido para reducir el riesgo de complicaciones y tener una muestra certera de líquido pleural. Fuera de ahí, se va a catalogar con los criterios de Light que siguen y seguirán siendo vigentes, y tendremos al menos un primer diagnóstico como trasudado, quilotórax, empiema o hemotórax. Eso es lo más fácil de hacer al introducir una aguja, porque vemos sangre, vemos pus o vemos un líquido lechoso y tenemos de manera inmediata el diagnóstico de hemotórax, empiema o quilotórax. Esos pacientes no es objeto de esta clase, pero al menos de entrada o hasta tener una causa, tienen una resolución en su gran mayoría quirúrgica y no deberíamos de pensar en un catéter pleural tunelizado. Por otro lado, tenemos un derrame de tipo trasudado o de tipo exudado que no es o que es de tipo linfocítico. Bueno, entonces ya vamos al abordaje más complejo y podemos valorar por el lado de la derecha para su pantalla la tomografía de tórax, la posible realización de una biopsia broncoscópica o la realización de una biopsia pleural cerrada o pleural abierta para obtener un diagnóstico del derrame pleural. Y ahí entonces es cuando ya pudiéramos pensar en, bueno, cuál puede ser la causa y qué tratamientos vamos a ofrecer
y si ese paciente va a tener un derrame pleural recurrente. Y entonces sí pensar en el contexto de un catéter. En el abordaje inicial, lo que debemos de tener en cuenta sin dudar son los puntos de buena práctica que se recomiendan en las guías, que es el abordaje del derrame pleural no conocido, que siempre debe tener un atóraco, que siempre debemos de tener un ultrasonido para hacer la punción, que siempre debemos practicar el citológico, el citoquímico y el cultivo líquido pleural. Y las recomendaciones actuales es que no debemos extraer tanto líquido, que una cantidad entre 25 y 50 mililitros tiene un buen rendimiento diagnóstico para todas las maniobras diagnósticas que hacen los diferentes servicios. Ahora, también nos describen que la excepción para picar un paciente es falla cardíaca evidente, sin ninguna otra comorbilidad. En derrame pleural bilateral podemos considerar directo como una falla cardíaca. Quise también presentarles de las guías de la BTS lo nuevo que hay en el abordaje de estos derrames pleurales, que son los biomarcadores. Ya no es solo citoquímico, citológico, patología, sino que también podemos pedir ciertas moléculas que nos van a ayudar a abordar los derrames siempre y cuando siendo lógicos en decir linfocítico, polimorfo y qué tipo de derrames son. En relación a la falla cardíaca, uno de los principales biomarcadores es el NT-proBNP. Tenemos también marcadores oncológicos que van a tener una mejor especificidad que sensibilidad en los casos en los que sospechemos malignidad, que podemos usar el interferón gamma o la adenosíndiaminasa como uno de los fuertes marcadores de diagnóstico de tuberculosis pleural en los exudados linfocíticos, ahí con ADA positivos, y en los pacientes reumatológicos el abordaje de los anticuerpos antinucleares tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para orientarnos al derrame pleural secundario a lupus, secundario a artritis reumatoide, que son las principales causas. Así como los hematológicos que nos ayudan el citológico del líquido pleural. Ahora, ya entrando a la opción, tenemos un paciente que ya lo abordamos, tiene un derrame pleural recurrente o crónico. Entonces, aquí tenemos que ver la opción de decir, le pongo una sonda pleural y espero la reducción del derrame, o le puedo poner un catéter tunelizado y lo puedo dar de alta y manejo ambulatorio. Este fue uno de los principales contextos en los que nosotros nos basamos cuando tuvimos un paciente con un quilotórax secundario a dasatinib, con un más o menos gasto de 1,800 mililitros por caja por día, porque fue bilateral. Entonces, un paciente con un quilotórax, como todos sabemos, es un paciente que tiene un gasto muy alto de la pleura, que va a durar semanas en resolver en los canales hepatópatas, no va a dejar de gastar esa pleura, y colocarle una sonda endopleural es condenar al paciente a una muy larga estancia hospitalaria en lo que se puede ofrecer una resolución quirúrgica, o en el contexto de que ya falló a la colocación, a una intervención quirúrgica y recurrió al derrame. Aquí en este caso tenemos opciones. El catéter Pleurex es el primer catéter que se diseñó para el uso de este tipo de situaciones, y es este catéter que les estoy señalando. Es un catéter con base en los catéteres cola de cochino, que tiene una almohadilla que lo sostiene por su túnel y que tiene una botella de extracción para generar vacío y drenar el espacio pleural. Ahí adicionalmente tenemos otros dos sistemas similares al catéter tunelizado, que es el sistema Aspira, que tiene también un catéter en forma de cochino con cojinetes y tiene una bolsa de recolección para un gasto continuo. Y adicionalmente el catéter o el sistema Rocket, que es un drenaje pleural también tunelizado, pero que también tiene una botella. Ahora, una opción de bajo costo, catéteres
Para catéteres tunelizados o ya sea por un paciente que tiene pocos recursos y no puede obtener un Pleurex, que es lo que es más comercial en México, o tiene una sobrevida muy corta, sobre todo en los oncológicos, está el catéter único. El catéter único es un catéter pleural no tunelizado, se puede tunelizar, tiene una válvula de Hemlich que evita el reingreso y tendría una bolsa similar al sistema Aura. Es una opción hechiza para el paciente con poca capacidad económica, con una sobrevida muy corta, pero tenemos opciones para manejar a un paciente con derrame pleural recurrente crónico a lo largo del tiempo con algunas opciones muy ideales en el país, y en este caso pues el Pleurex es como de las primeras opciones que tendríamos. Déjenme moverle. Perdón, no me deja cambiar la diapositiva. Ya. Bien. Y continuando entonces. Ahora, las enfermedades, o la principal enfermedad en la que está descrita el catéter pleural tunelizado en las enfermedades, los derrames pleurales no malignos, esas son las enfermedades cardiovasculares. Aquí, el paciente con falla cardíaca congestiva es el principal escenario. 72% de estos pacientes tienen alguna cantidad de derrame pleural. Y los pacientes que podemos pensar como candidatos a una colocación de un pleural tunelizado sería un paciente en falla cardíaca crónica congestiva con terapia máxima cardiovascular, incluido diuréticos, y que está generando derrame que requiere al menos 2 toracocentesis por mes. Aquí hay un ensayo clínico que es de los más extensos, y extenso me refiero a 43 pacientes con falla cardíaca y falla al tratamiento para la misma enfermedad cardiovascular, que por su condición clínica no pudo ser sometido a un manejo quirúrgico y que a los cuales se les dio seguimiento en el tiempo para ver cómo evolucionaba el catéter. Aquí lo que estamos viendo es que en estos pacientes que se les colocó el catéter, la mediana de uso fue de 75 días, que en estos pacientes el 47% el catéter logró ser retirado, y fue o por un gasto bajo o porque logró el trasplante cardíaco, pero de estos, el 61% del 47% lograron la pleurodesis espontánea. El 18% de los pacientes que tuvieron el catéter recurrieron sobre su presentación, pero como podemos ver en las complicaciones, que tal vez sería lo que más nos importaría a los clínicos o quirúrgicos que propongamos un catéter para un paciente de estos, es que las complicaciones de formación de lóculos asociados a infección fue del 5%, y que la presencia del neumotórax en este estudio fue del 11%, y ahí considero yo que fue por técnica. No lo describe el artículo, pero al ocupar estos catéteres sabemos que la generación de neumotórax no es una complicación normal del sistema tunelizado, al menos que tiene un sistema de botella como es el catéter Pleurex. No describen que hayan utilizado algún otro catéter, de hecho no utilizaron otro catéter, pero esto podría ser factible en el paciente, tal vez que pongamos un único como un sistema alternativo. Aquí quiero mostrarles también en la tabla de long rank que los pacientes a los que se les colocó y se les retiró el catéter tuvieron una mejor sobrevida por el hecho evidentemente de que tuvieron mejor control de síntomas, menor disnea, y que tuvieron un mejor manejo de su falla cardíaca. El resto que no se pudo retirar el catéter, pues fallecieron más que nada por condiciones cardiovasculares de fondo, como principal motivo de su enfermedad. Ahora, la otra propuesta o la otra enfermedad en la que se puede utilizar es el hidrotórax hepático. En este paciente el derrame pleural se presenta en el 15% de los pacientes, y es por hipertensión portal. Principalmente lo que hay en el tórax es ascitis,
que fuga a través del diafragma hacia el espacio pleural. Principalmente son derechos, son unilaterales por la conformación del diafragma, pero sin embargo, casi 1 de cada 3 puede presentar, hasta 1/3 de estos pacientes pueden caracterizarse por ascitis y derrame pleural intratable en el contexto de la enfermedad hepática crónica. Aquí en estos pacientes hay que ser claros que la primera opción terapéutica es ya sea VATS, si la condición clínica lo permite, o la colocación de un TIPS para el manejo de la hipertensión portal y con esto mejorar la citis y por lo tanto el derrame pleural. En el contexto del catéter sigue siendo su utilidad principalmente paliativa. Un paciente que no puede proponerse VATS o que no puede proponerse TIPS por su estado hepático en falla avanzada. Ahora, en estos pacientes aquí, la colocación del catéter se relaciona hasta con un 33% de pleurodesis espontánea, lo cual es bastante bueno o aceptable para el estado clínico de estos pacientes. Aquí sí la condición de infección del espacio pleural es relativamente más alta comparada contra los cardíacos, aquí es del 16.7%. ¿Por qué? Porque el contexto de el hepatópata, como sabemos, lo favorece el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea desde la citis, que puede infectar a su vez el espacio pleural, que es una condición diferente al paciente cardíaco. Ellos hacen infecciones de líquido de manera espontánea y tal vez sea ese contexto el que favorezca el empiema y no tanto la infección desde el túnel o desde el exterior. Este paciente lo proponemos para colocar un catéter como un puente a un manejo completamente paliativo o puente a trasplante, que pueden ser las dos opciones de retiro del catéter tunelizado en el paciente con hidrotórax hepático. Aquí esta es una tabla de diferentes estudios en el cual lo que podemos ver es que principalmente el número de pacientes es alto, 8 pacientes en uno, 19 en otro, 24, 62 en la serie más grande, que el número de días en los que estos pacientes lo usan más o menos son casi 120 días si obtenemos un promedio de los 4 estudios. Y pues como podemos ver aquí, la complicación de empiema es la causa más frecuente entre todas, 16% promedio en 2 estudios, 10% como infección pleural en otros, y en otros puede ser la deshidratación o la fuga que pueden llegar a tener estos pacientes por medio de líquido de ascitis o pleural en este caso. Y la otra opción que también podemos presentar es el quilotórax. En el quilotórax, en este caso, los pacientes van a producir lípidos hacia el espacio pleural por disfunción de la linfa o del conducto torácico, que es la principal causa. Y aquí en el diagnóstico desde el inicio, como les comentaba, es observar un líquido pleural lechoso o blanquecino, que a la hora de solicitar un control de triglicéridos de líquido pleural, el valor es de más de 110 miligramos sobre decilitro. Aquí en este contexto hago la aclaración de que hay controversia en el hecho de colocar un catéter pleural o colocar una sonda incluso, porque el gasto de líquido pleural son proteínas y triglicéridos y esto va a llevar a una desnutrición posible del paciente, descontrol inmunológico, y ahí se prefiere en su gran mayoría la opción quirúrgica como principal causa, como principal solución. Las diferentes etiologías que se asocian al quilotórax puede ser el trauma torácico, que es la más frecuente, o una complicación de cirugía torácica. Las causas malignas, el síndrome de uñas amarillas, la linfangioleiomyomatosis y la idiopática. Y en nuestro caso lo que motivó esto fue
un paciente con un quilotórax secundario a un fármaco para leucemia mieloide, que es el dasatinib, que produce el transporte de ácidos grasos desde el plasma hacia la pleura, que es el dasatinib. En este contexto, esos pacientes producen este tipo de derrame pleural de manera muy crónica y con una resolución que al menos en nuestro caso pues no era una opción quirúrgica porque es una interacción de transporte de receptores lo que favorece ese transporte de lípidos hacia la pleura. Pero en el caso del quilotórax, si hay una opción quirúrgica, se puede ofrecer como resolución del mismo, pero lo que justifica, o digamos el principal estudio que justificó el uso del del catéter pleural tunelizado en el quilotórax es este estudio, perdón, son 11 pacientes con un total de 14 catéteres tunelizados porque algunos pacientes presentaron derrames bilaterales. Aquí, en su gran mayoría, fueron etiología no traumática, o sea, en su gran mayoría malignos o linfangio, y la edad era de 67 años la mediana, y como podemos ver, el uso del catéter es de 170 días. Aquí llama la atención en general que hemos visto causas cardíacas, el hepatorrenal o los síndromes hepáticos y los quilotórax, y en la mediana de resolución de los derrames por medio de un catéter es de 120 días, y previo a la existencia de este catéter, son pacientes que hubieran tenido una sonda pleural y hospitalización para cuidado de sonda y sello durante meses en un contexto hospitalario. Entonces es una muy buena opción terapéutica tener esta clase de catéteres por el tiempo de duración de este tipo de derrames. La pleurodesis en estos pacientes también alcanzó el 64%, entonces en general podemos decir que si tenemos un paciente con un derrame pleural recurrente o crónico, podemos obtener en una resolución a pleurodesis si el paciente falló o no se puede operar, de al menos el 50% promedio de las diferentes patologías. En el caso específico del quilotórax, hubo una defunción en estos pacientes, pero fue secundaria a la enfermedad de base y no hubo complicaciones infecciosas en el caso del quilotórax. Y no hay, al menos en este trabajo de 14 tunelizados en quilotórax, complicaciones secundarias a desnutrición o falla renal por el gasto alto que produce el quilotórax o la fuga de proteínas. Obviamente todos los pacientes tuvieron un seguimiento por parte del servicio de nutrición, que es siempre una opción en el caso del quilotórax específicamente. El uso, por lo tanto, su conclusión es que el uso del catéter tunelizado es seguro y una tasa de éxito alta en relación a la pleurodesis en este tipo de pacientes. Y finalmente, ¿cuándo podemos, si consideramos colocar este tipo de catéteres, cuándo podemos considerar un retiro? Podemos considerar que si el paciente ya tiene un gasto menor a 50 mililitros por día de drenaje a través de la sonda en al menos 3 sesiones, significa que los gastos pleurales se están yendo hacia la baja y se está resolviendo o la patología o se está generando una pleurodesis y por lo tanto podemos evaluar un retiro próximo del catéter. Siempre es importante obtener una evaluación por imagen, sobre todo en el contexto de si la reducción de volumen de extracción fue inesperada. O sea, ayer estaba drenando 350 y hoy drenó menos de 50. Algo pasó, se tapó, disfuncionó, se pudo lesionar la válvula del catéter o tuvo algún fenómeno. Aquí siguiendo la línea de la evaluación del paciente podemos ver que si el paciente tiene más de 3 sesiones en las cuales el gasto ya es menor a 50 mililitros, podemos evaluar las condiciones del catéter, evaluar la imagen y las condiciones del líquido
y en el caso de resolución de la patología, retirar el catéter como decisión final, porque ya se resolvió el problema. Ahora, en otras condiciones hay que evaluar si el paciente tiene un empeoramiento clínico, si tiene problemas con el catéter por disfunción, y ahí evaluar en otros escenarios o una reevaluación del catéter con retiro o una posible opción quirúrgica si las condiciones del paciente cambiaron. Ese sería como un escenario de retiro. El otro es como si fuera un catéter de diálisis peritoneal. Si el catéter está bien colocado por imagen, no está funcional, tratar de destaparlo por medio de atravesar la válvula con una jeringa, perdón, con un catéter, y tratar de darle bolos de solución salina para destapar la parte distal del catéter que se pudo haber obstruido por el material o por los detritus en el líquido pleural. Y ahí en este caso, evaluar si con la administración de bolos de líquido lo podemos destapar, bien. Evaluar el riesgo de sangrado, sobre todo en los pacientes oncológicos, en relación a administración de fibrinolíticos vía el catéter, también por medio de bolos, o en un dado caso de riesgo de sangrado y disfunción del catéter, desafortunadamente retiro, y revaloración de un nuevo catéter versus cirugía. Ahí es una evaluación personalizada de casos entre un equipo de neumología y cirugía de tórax para tomar esta clase de decisiones en relación a un catéter pleural tunelizado. Los puntos importantes son si el paciente, o bueno, los puntos importantes para el manejo general, si el paciente tiene una disminución del gasto sostenida en más de 3 sesiones, evaluación imagenológica, y si está ya en condiciones, retiro definitivo del catéter por resolución de la patología. Si el catéter deja de gastar de manera aguda, hay que evaluar una posible disfunción del catéter, y en el caso de centros de segundo nivel o de neumólogos o cirujanos no expertos en el manejo del catéter, evaluación de una probable disfunción de catéter, y como dice el algoritmo, evaluar destaparlo con solución salina, evaluar el riesgo contra sangrado de destaparlo con fibrinolíticos, o la resolución de retiro quirúrgica por parte del catéter, que serían las opciones finales en esta clase de derrames. Y con eso terminaría mi presentación y quedo pendiente de algún comentario o duda que puedan tener. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Invitamos a nuestros asistentes a que planteen sus dudas, a que levanten la mano para que puedan interactuar con el doctor. Sandra Mónica Guerrero, doctor, ¿hay riesgo de que desencadenar algún trombo a la hora de destapar el catéter con una solución salina? De hecho, sí, eso estaba esperando. El catéter sí sería como un catéter de diálisis. De hecho, lo tapó o un tapón de fibrina, o lo tapó un coágulo. Esa sería como la opción. Aquí la facilidad es que el coágulo lo botaría a un espacio sellado y protegido por las pleuras, que es el espacio pleural. Al igual que en el catéter de diálisis, cuando literal estaba en medicina interna, las enfermeras te enseñaban a darle RCP a las bolsas de diálisis peritoneal para destapar los catéteres. Sí bota coagulitos de fibrina o bota coagulitos de sangre, pero los bota a una cavidad no comunicada al torrente sanguíneo, y por lo tanto no habría un riesgo de algún embolismo sistémico. Entonces sí, seguramente sí se bota un trombo de fibrina o se bota algún coágulo, pero no habría mayor riesgo. Si gusta la presentación del doctor, la pregunta del doctor Dircio. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Felicidades al doctor Ángel Vega por su magnífica presentación en el entorno de tocar pues ese tema muy importante, ya que podemos tener pues una gran gama de pacientes, tanto con patología benigna como con patología
maligna que condiciona derrame pleural crónico. Tal cual, es muy interesante y muy importantísimo también la comunicación que debemos tener muchas veces el médico neumólogo con el paciente, e incluso cuando vamos a generar ya abordajes de otro tipo por alguna complicación, disfunción o alguna otra situación por las enfermedades de base, incluso con la parte de cirugía de tórax. Entonces, me parece bastante nutritiva esta presentación. También quiero hacer mención de algo sobre el quilotórax, y es también algo que llama mucho la atención sobre aquellos pacientes que no necesitan ligadura del conducto torácico. Entonces, dado que el problema pues está a otro nivel, ¿no? Un nivel molecular y no netamente a un problema de continuidad o de anatomía. En estos pacientes que sí tienen disrupción del conducto torácico por un evento traumático o incluso neoplásico por progresión, etcétera, distaría yo pensar de que la utilidad del catéter pues sea una indicación precisa si no hemos terminado con o agotado las posibilidades pues de resolución, ¿no? Entonces, tanto posiblemente podría estar indicado en esa patología donde no tiene que ver con el problema de la anatomía, ya que, pues sí, el derrame no lo podríamos tener bajo control en ese sentido, ¿no? Entonces, pero muy bien, muy amplia la explicación y pues felicidades, doctor Ángel Vega. Soy Eric Narciso, cirujano de tórax, y estamos aquí pendientes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Oralia de Jesús Munguía. Excelente presentación y ponencia, doctor Vega. Mi pregunta sería, ¿una neumonía complicada desencadena un derrame pleural? Sí, 40% de las neumonías, teóricamente neumonías graves, que sería como el término específico, se pueden acompañar de derrame pleural, y el derrame pleural de ahí puede ser complicado o no complicado en PIEMA, pero sí, 4 de cada 10 hacen derrame. María del Carmen Márquez Morales. ¿A este catéter también se le conoce como drenaje percutáneo único? No, bueno, el único es un catéter con una válvula de Hembridge y una bolsa. El catéter tunelizado o las opciones de tunelizado son otras, son los tres catéteres que habían mencionado, que es el Pleurex, el Aspira y el Rocket. Esas tres opciones sí tienen un sistema de tunelización y un sistema de extracción cerrada. El único, más que nada, es otro tipo de catéter y se utiliza para otro sistema de punción. Y yo comentaba que en el escenario de bajo presupuesto o un paciente en una etapa muy terminal sin un sistema de seguridad social o de gastos médicos mayores, sí podríamos llegar a utilizar el único por esa excepción. Dalia Pamela Ramírez Valenzuela. Excelente ponencia. Felicidades a todo el equipo. No, creo que no. La verdad es que bastante bien. La intención era como hacer alguna revisión sobre las utilidades fuera del contexto general del catéter tunelizado, que es básicamente el derrame maligno, que lo podemos utilizar en otras patologías, como comentaba el doctor Dircio. Lo podemos utilizar en múltiples contextos, algunos que sinceramente no conocía previo a revisar esto. Por ejemplo, no se me hubiera ocurrido ponérselo a un paciente en falla cardíaca, pero sí a un hepatópata o a un quilotórax, que ya lo tuvimos alguna vez. Pero creo que es una opción segura y de buen manejo, que al final lo que va a reducir son estancia hospitalaria, que va a reducir complicaciones asociadas a la estancia y sobre todo costos, ya sea personales para el paciente o para un sistema de salud en general. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su brillante ponencia. Invitamos a nuestro público a que nos hagan llegar las preguntas que pudieran ocurrírseles en este periodo. Las haremos llegar al doctor. Que tengan muy buena Gracias. noche y pase buena noche, doctor. Muchas gracias.